Os queremos dar a todos una calurosa bienvenida a la reunión de fin de semana de los Testigos Cristianos de Jehová. Esta reunión consta de dos partes. En primer lugar, disfrutaremos de un interesante discurso basado en las Escrituras, basado en la Biblia, y luego tendremos el estudio de la atalaya. Pero para comenzar, como tenemos por costumbre, cantaremos en este caso la canción número 122, titulada Mantengámonos firmes, inmovibles, basado en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 122. Podemos ahora prestar atención al hermano Luis Adán Armas, que va a presentar un discurso verdaderamente interesante. El discurso está titulado ¿Qué aprendemos del diluvio universal? Te escuchamos, hermano Armas. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas el sonido de las herramientas golpear la madera? ¿Lo puedes oler? El fuerte olor a alquitrán en toda la zona, en toda la zona que están trabajando. ¿Lo puedes ver a él estirando sus doloridos músculos de tanto esfuerzo? ¿O puedes ver a toda su familia trabajando en la inmensa estructura que están haciendo? Efectivamente, estamos hablando de Noé y de su familia. Hace ya más de 4.350 años, según el registro histórico de la Biblia, las compuertas de los cielos se abrieron. Un diluvio inundó la tierra, lo que supuso la destrucción de todas las personas malvadas y violentas que no hicieron caso de la advertencia de Noé de que iba a venir un diluvio. Los únicos supervivientes, Noé y su familia, 8 personas, junto con una reducida cantidad de género de vida animal, que consiguieron sobrevivir en este enorme arca al obedecer las instrucciones que habían recibido de Dios. Bueno, así describe con exactitud la Biblia el diluvio de los días de Noé.
No obstante, hay que reconocer que a lo largo de los años se ha escuchado también todo tipo de hipótesis, personas que han puesto en tela de juicio si esto fue un suceso real, histórico, o es una leyenda, una fábula que alguien se inventó. Bueno, ¿cómo podemos estar completamente seguros de que realmente el diluvio ocurrió de verdad? Que fue un suceso histórico, que se puede encajar perfectamente en la corriente del tiempo. Bueno, los cristianos creemos lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra de Dios. Y por tanto, ella enseña claramente que el diluvio fue un acontecimiento real. Y por tanto no tenemos ninguna razón para dudar de la palabra de Dios. Además, solamente hay que comparar el tono verídico que utiliza la Biblia en comparación cuando se habla, por ejemplo, de una leyenda o de una fábula. Cuando se habla de una leyenda o una fábula, se nos dice siempre, érase una vez y ahora se nos cuenta una historia. Pero la Biblia no habla así del diluvio. La Biblia, cuando habla del diluvio, da detalles con mucha exactitud y precisión. Por ejemplo, en los relatos de versículos de Génesis capítulo 6 al 9, se habla del día, el mes y el año en que se comenzó a construir el arca. Sabemos también cuándo y dónde encalló y cuándo se secó la tierra. Las medidas que proporciona la Biblia con mucha exactitud han sido investigadas por historiadores, arquitectos, por ingenieros, que los han analizado a los estudios más potentes del siglo XXI y reconocen que la estructura y las medidas que se dan en la Biblia siguen los mismos principios de navegación de nuestro siglo XXI. Y por otra parte, además, las fechas que da la Biblia se podrían escribir con la precisión de un diario de navegación. Bueno, aparte de estos detalles que da Génesis, la Biblia también contiene muchos relatos y señas que hablan sobre el diluvio. Por ejemplo, el historiador Esdras alista a Noé y a su familia dentro de la genealogía de la nación de Israel. Además, Lucas incluye a Noé cuando enumera a los antecesores de Jesucristo. El apóstol Pedro hace referencia al diluvio cuando se dirigen sus cartas a sus compañeros cristianos del primer siglo. Y hasta el apóstol Pablo calificó como un gran acto de fe de Noé y su familia hacer el arca y obedecer las instrucciones que había recibido de Dios. ¿Existe alguna duda de que estos escritores inspirados por Dios, con toda la autenticidad que ello conlleva, tuvieran alguna duda de que este relato era real? Evidentemente no. Ahora bien, ¿qué diríamos si tuviéramos el testimonio de un testigo ocular que vio lo que sucedió? Porque lo cierto es que lo tenemos. ¿Podemos leerlo en la palabra de Dios, por favor, si son tan amables? En Mateo capítulo 24, el versículo 37. Y observemos las palabras de un testigo ocular. Dice allí, Mateo 24, 37, por favor. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, estas palabras fueron citadas por el propio Jesucristo. La Biblia indica claramente que Jesucristo tuvo una asistencia prehumana como ser espiritual en el cielo. Así que cuando estas palabras fueron citadas más tarde por Jesús, fueron citadas por alguien que fue testigo ocular de lo que había visto y ocurrido. Además, pensemos, ¿emplearía Jesús un mito para hablar de algo tan importante como vamos a analizar que tiene que ver con nuestro tiempo? De ninguna manera. Estamos completamente convencidos de que habló de un suceso real, perfectamente ubicado en la historia de la humanidad, para ejemplo, para todos nosotros. Así, el testimonio de Jesús sería una prueba contundente que demuestre claramente que esto fue algo que ocurrió de verdad. A esta prueba contundente podríamos añadirle 3 pruebas más que da también a lo largo de la vida se ha visto. Por ejemplo, vamos a hablar de las pruebas geológicas. Y esta es una de las pruebas más tangibles que se puedan observar, aunque a veces no pensemos en ella. En gran parte de la superficie de la Tierra, concretamente el 71% de su superficie, está cubierta por los mares. La revista National Geographic dijo lo siguiente, leo textualmente: hay 10 veces más volumen de agua en los océanos que de tierra sobre el nivel del mar. Si se echara toda esa tierra al mar de manera uniforme, notemos, el agua cubriría el planeta hasta una altura de 2 kilómetros sobre ella. Bueno, pues pensemos en esta idea, o sea, ¿crearía Dios un planeta con más agua que tierra? Si el propósito del Creador, dice la Biblia en Génesis, que era que el ser humano llenara toda la tierra, evidentemente no. Lo más razonable es pensar lo que dicen las Escrituras o cómo relata el Génesis lo que ocurrió. Los enormes manantiales de la vasta profundidad acuosa cayeron sobre la tierra, mucha agua, produciendo grandes cambios en la corteza terrestre. Y aunque es verdad que han pasado muchos siglos, pues más o menos lo que hoy podemos observar en los días en los que vivimos. Hablemos también de una segunda característica, las pruebas fósiles.
Por citar un ejemplo de algunos animales, por ejemplo el mamut, algunos se han encontrado intactos, casi con la comida en la boca, lo que indica que tuvieron una muerte rápida, súbita. La mayoría se la han encontrado en la zona de Siberia, cuando muchos de estos animales, su hábitat natural, dicho por los expertos y científicos, era Asia, Europa y Norteamérica. Una caverna de Palermo, por ejemplo en Sicilia, contenía toneladas de restos de estos animales, entre los que se encontraban huesos de ciervos, bueyes, elefantes e hipopótamos. En el sur de Inglaterra también, el paleontólogo James Mason Ballantyne descubrió enormes depósitos de fósiles que contenían huesos creados de animales, como por ejemplo hienas y osos polares, animales totalmente dispares de uno a otro dentro de su hábitat. ¿Cómo se explica la existencia de yacimientos en sitios tan dispares? ¿No sería esto lo que pasaría en el caso de un diluvio universal? Y hablemos de una tercera característica más: la gran cantidad de leyendas sobre el diluvio. Bueno, un cataclismo como el diluvio sería difícil, muy difícil de olvidar, no solamente para los sobrevivientes, sino también para sus hijos, y de sus hijos a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos hasta nuestros propios días. ¿Ha sido así? ¿La historia atestigua que esto es verdad? Bueno, la obra Enciclopedia Internacional de la Biblia dice a este respecto: se han hallado relatos de un diluvio en casi todas las naciones del mundo y tribus de las naciones. Los egipcios, los griegos, los chinos, los druidas de Bretaña, los polinesios, los esquimales, los africanos, los hindúes, los indios americanos, todos ellos tienen sus propias leyendas sobre el diluvio. Fin de la cita. Aproximadamente se han recopilado 270 leyendas en relación al diluvio y a los días de Noé. Un detalle curioso, por ejemplo, el carácter chino para barco se deriva de la idea de 8 personas dentro de una embarcación. Una similitud asombrosa con lo que dice el registro bíblico. 8 personas, la familia de Noé, dentro de esa embarcación, dentro del arca que tuvieron que construir. Ahora bien, hagamos un matiz sobre este asunto que estamos comentando. Y si imaginémonos que mañana estamos viendo las noticias y ahora de repente anuncian que se ha encontrado el arca. Y ahora nos sorprende. Se ha encontrado el arca del diluvio de los días de Noé. ¿Es que confirmaría la fe de algunas personas? ¿O llegarían a tener fe? Porque es necesario, para creer en esto que estamos hablando, verlo o tocarlo literalmente. Bueno, la Biblia enseña que la fe auténtica no depende de objetos que se puedan ni ver ni se puedan tocar, al contrario. Hay muchas personas que dicen que sí, que insisten en que necesitan una gran cantidad de pruebas para poder creer. Pero hay que reconocer que para este tipo de personas, ni siquiera con un aluvión de ayudas o de pruebas, estas personas no creerían. Y esto fue quien lo dijo, el propio Jesús. Jesucristo en Lucas capítulo 16, 31, habló de a personas de las que simplemente no se le podría convencer de las verdades bíblicas, ni siquiera, aunque vieran a alguien levantarse de entre los muertos. Ni siquiera de esta manera creerían en estos sucesos. Así, por tanto, tener fe en lo que estamos comentando, la clave no está en ver o en tocar, al contrario. Y por estas razones por las que hemos comentado, por lo que la Biblia enseña, por el testimonio de Jesús y también de respetados historiadores y profetas, por las pruebas geológicas, las fósiles y también por la gran cantidad de leyendas que hay sobre el diluvio, la conclusión es tremendamente clara y poderosa. O sea, la Biblia enseña que el diluvio fue un acontecimiento real, perfectamente ubicado en la corriente del tiempo de la humanidad. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto que estamos hablando ya hace más de 4.000 años con nosotros? ¿Es que de verdad tiene importancia si ocurrió o no ocurrió? Pues dicho de forma muy sencilla, tiene mucha importancia, muchísima importancia, porque la destrucción de aquel mundo malvado, como veremos ahora, tiene que ser un modelo de lo que tiene que ocurrir en nuestros días. Y eso fue lo que dijo el propio Jesús. Vamos a leer sus palabras, si son tan amables, en Mateo capítulo 24, el versículo 37, por favor. Mateo 24, versículo 37. Y ahora leemos el mismo texto de antes, pero desde otro punto de vista. Dice allí Jesús, porque tal como eran los días de Noé, dice ahora, así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué fue lo que caracterizó aquellos días? ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿En qué se parece a los tiempos en los que estamos viviendo? Como dijo Jesús aquí. Bueno, hablemos de 4 características que fueron ideas muy concretas que ocurrieron en el tiempo de los días de Noé
y que veremos si son o no también de nuestros días. La primera tiene que ver con la apatía generalizada que existía en toda aquella sociedad. Lo podemos leer ahora esta misma idea en el capítulo 24 de Mateo, versículos 38 y 39. Dice allí, Mateo 24, 38 y 39, porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en el matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca. Y dice ahora, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, coincidimos, como dice el texto, que no había nada de malo en casarse y disfrutar de la vida. De hecho, los hijos de Noé se casaron. Es más, ese era el propósito del Creador cuando creó a la primera pareja humana. Es cierto también que no todas las personas de aquel tiempo serían malas personas. Evidentemente habría algunas buenas. Pero Jesús se dijo algo y las identificó a todas, algo que les caracterizó a todos por igual. Dice el versículo 39, aparte de que estaban con sus ocupaciones diarias, con sus cosas, dice, no hicieron caso hasta que vino el diluvio. Bueno, y no es exactamente esto lo que ocurre en nuestros días. Las personas están ocupadas, centradas en sus ocupaciones diarias. Poco les interesa lo que pueda opinar el Creador. Es que además no hacen no solamente caso, sino además incluso se burlan de quienes predicamos las buenas noticias, un mensaje también de esperanza, pero de advertencia, exactamente igual como ocurrió en los días de Noé. La segunda característica, la leemos ahora en Génesis capítulo 6, directamente de este relato. Génesis capítulo 6, por favor, si son tan amables. Los versículos 1 y 2. Dice allí, ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. La segunda característica, la clara y poderosa influencia demoníaca en aquella sociedad. Notamos la expresión en el versículo 2, los hijos del Dios verdadero. La nota dice los ángeles. ¿Sí? Los ángeles abandonaron su debido lugar en los cielos y terminaron por controlar y dominar a toda la sociedad humana. De hecho, habría que decir que para este momento en la historia de la humanidad, para este momento había una clara gobernación satánica controlando a toda la familia humana. Bueno, ¿y qué podemos decir de nuestros días? El ocultismo está presente en películas, en programas de televisión. Hoy a la gente le fascina este tema. De hecho, por ejemplo, en muchos lugares se erigen monumentos de fiestas en honor a los muertos, cuando, por cierto, muy interesante, la celebración de dichas fiestas coincide exactamente en la misma época del año en que el diluvio destruyó a toda esta gente mala. Crece la popularidad por la astrología, por las ciencias ocultas, por la magia. El periódico The Wall Street Journal, en una de sus citas, dijo lo siguiente: que los vampiros, los hombres lobos y los zombies se hagan a un lado. Ahora triunfa el demonismo y los exorcismos. Fin de la cita. A veces incluso se ha llegado a minimizar este asunto con argumentos que, por ejemplo, bueno, es que hay magia buena, hay magia inofensiva, pero ¿de verdad que esto es así? ¿Hay magia buena? ¿Hay magia inofensiva? Bueno, recordamos cuando Calé estaba jugando en este vídeo de broadcasting con un muñeco, con el mago Sparlow. ¿Nos acordamos? ¿Recordamos la pregunta tan simple que le hizo su madre? Caleb, ¿y la magia? ¿Es de Jehová o es de Satanás? ¿Quiere jugar Caleb con algo que Jehová odie? Es por tanto, hermano, inofensivo el entretenimiento relacionado con el ocultismo o lo paranormal. Hagamos un ejercicio. ¿Qué padre en este auditorio dejaría jugar a su hijo con un psicópata en serie? Imaginémonos que lo conocemos y ahora tengamos esta oportunidad. ¿Qué padre dejaría jugar a su hijo con un psicópata en serie? Nadie en su sano juicio, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia, por cómo actúan los demonios, por sus sentimientos, por las acciones, por los pasajes que podemos leer sobre ellos, la Biblia nos hace entender que los demonios son como psicópatas en serie y no se puede esperar nada bueno de ellos. Juguetes basados, por ejemplo, en películas cuyo objetivo es practicar magia negra, practicar conjuros. Detrás de estas cosas aparentemente inofensivas se ve claramente, de manera poderosa, la influencia demoníaca.
hablemos de la tercera característica. La leemos ahora en Génesis capítulo 6, el versículo 4, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice: los Nefilim ya estaban en la tierra para este entonces y también después. En esos tiempos los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Bueno, hay que decir que la tercera característica fue la perversión sexual tan grande que había en aquel tiempo. En los días de Noé, los ángeles desobedientes contaminaron a la humanidad con prácticas sexuales pervertidas. Y es muy interesante hasta qué grado llegó el pecado lascivo de estos ángeles, que la Biblia habla de que se compara a las perversiones de Sodoma y Gomorra, que ya eran horrendas, pero aún así fue superior. En consecuencia, por tanto, en los días de Noé, la depravación sexual se generalizó. Bueno, ¿y hoy? ¿Cuál es la atmósfera que tenemos que respirar todos nosotros en nuestro siglo XXI? Pues exactamente igual o peor. La vida de muchas personas gira en torno al sexo. Mucha gente considera normal la pornografía. Considera normal las relaciones sexuales antes del matrimonio. Se considera normal el adulterio. Se considera normal la homosexualidad. Exactamente, todas estas están a la orden del día, exactamente igual que en los días de Noé. Y la cuarta característica, la leemos ahora en el mismo capítulo 6 de Génesis, el versículo 11, por favor. Génesis, capítulo 6, versículo 11, dice allí: ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba, dice ahora, arruinada y llena de violencia. La cuarta característica, la violencia generalizada que existía. Es verdad que ya se había manifestado cierto grado de maldad cuando el ser humano fue echado del paraíso. Esto es cierto. Es verdad también que en los tiempos de Noé la cosa ya andaba bastante mal. Pero es que ahora, en los días de Noé, la cosa era terrible, terrible. En los días de Noé, la maldad había llegado a límites insospechables, impensables, totalmente extremos de lo que era normal. Hasta tal punto es muy interesante cómo estaba, que en el versículo 11 leemos que Jehová había visto que la violencia era tanta que la tierra estaba arruinada. O sea, no es que el ser humano dijera, mira, la cosa está mal y esto es imposible de solucionar. No es que lo dijeran los ángeles tampoco. No, lo dijo Jehová. Jehová dijo que la tierra estaba completamente arruinada por la violencia que había en aquel tiempo. Sí, no había solución. Y la única que había fue la que Jehová en su justicia decidió: eliminar a estas personas malvadas y depravadas de esa sociedad. Bueno, y hoy en día, ¿no ocurre hoy lo mismo e incluso peor? A veces, por ejemplo, observamos las noticias y nos quedamos horrorizados. Pero es que al siguiente día, cuando volvemos a verlas, nos quedamos peor todavía, porque cada día supera al siguiente. Violencia, violencia y violencia. Así, en los días de Noé, la sociedad humana se caracterizó como los días nuestros, por 4 características claras e inequívocas. Por la apatía de las personas, por la clara y descarada influencia demoníaca, por la perversión sexual y también por la violencia generalizada que existía. Bueno, ¿qué indica en la Biblia que hará Jehová para acabar con la maldad? Leamos la respuesta en la palabra de Dios, por favor, ahora en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, y leemos los versículos 5 al 7. Dice allí: ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios. Y por esos medios, el mundo de aquel tiempo, o sea, los de Noé, fue destruido al ser inundado con agua. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los nuestros, dice ahora, están reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de la gente irreverente. En otras palabras, Jehová, al igual que en el pasado, eliminará a las personas malas y pondrá por fin a todo tipo de injusticia. Bueno, Pedro, remarcando este asunto y sabiendo lo que implicaba, nos estaba indicando que si queremos sobrevivir a lo que se acerca a la destrucción de este mundo, tenemos que imitar el ejemplo de Noé. ¿Y qué hay que imitar concretamente de Noé? Vamos a leer la respuesta en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, aquí está la cualidad, por la fe,
Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Así que Noé, para salvarse, tuvo que construir un arca. ¿Y nosotros qué tendremos que construir? Pues como hemos leído en este versículo 7, tenemos que construir una sólida fe como la que tuvo Noé en su tiempo. Para que el arca flotara, Noé necesitó al menos dos elementos imprescindibles para la construcción de esta estructura. Por ejemplo, necesitó una buena madera, posiblemente madera resinosa, ciprés, que es muy resistente al agua, y también alquitrán, un recubrimiento que proporciona la estanquidad perfecta para que pudiera flotar. Bueno, ¿qué sería en la construcción de nuestra fe esa buena madera? Hablando en sentido espiritual, pues sería la predicación de las buenas nuevas, tal como Noé fue, por ejemplo, un predicador de justicia, dice la Biblia. La predicación nos ayuda a mantenernos a flote en este mundo tan difícil, activos y ocupados. Incluso ahora, por ejemplo, que estamos por Zoom, más activos que nunca, el pueblo de Jehová. Además, nos ayuda a cumplir con lo que dicen las palabras de 2 de Pedro, capítulo 3, 11 y 12, a realizar actos santos de conducta, hechos de devoción piadosa. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso implica todos los actos que implican de adoración a nuestro Padre Jehová. Así, cuanto uno más ocupado y más centrado está en predicar, más fácil nos será evitar alcanzar, como hace este mundo, sus metas personales o centrarnos en las cosas personales que tanto nos rodean. Recordemos este detalle porque es importante. Aquella sociedad que fue destruida porque estaban centrados en sus propias ocupaciones diarias. En su mente no cabía pensar en su creador. Bueno, pues pensemos en nosotros. Ya que hablamos de la predicación, ¿cómo está nuestro ministerio? ¿Somos maestros hábiles de la palabra de Jehová? ¿Utilizamos las herramientas, los métodos, el kit de enseñanza para ser buenos maestros? ¿Seguimos las instrucciones del esclavo fiel y prudente? Es muy posible que los contemporáneos de Noé se burlaran de él, de su familia. Puede ser incluso que hasta le amenazaran, que le llegaran a atacar con violencia. Puede ser que hasta intentaran de detener la construcción del arca. Sea lo que hubiese pasado, Noé tenía claro lo que tenía que hacer. Bueno, ¿y nosotros, queridos hermanos? ¿Tenemos claro lo que tenemos que hacer? ¿Seguimos predicando con la misma intensidad, con el mismo celo que hace 5, 10, 15, 20, 50 años que llevamos en la verdad? Bueno, seguramente recordamos a estos hermanos que han ido saliendo en el broadcasting. Por ejemplo, el hermano José Luis Ayala, ¿lo recordáis? Sordo y ciego, pero este hermano decía que estaba dando el máximo. O tal vez a la hermana Sabina Hernández de Panamá, con sus discapacidades y sus muchas limitaciones. Esta hermana decía lo siguiente: se me hace difícil predicar a ella, pero he sido objeto de la bondad de Jehová. A veces hasta puedo hacer el precursorado auxiliar. Una hermana a continuación dijo: si Sabina puede, los demás podemos. Quizás un poquito más, de acuerdo con nuestras posibilidades, pero siempre dándole lo mejor a nuestro Creador. Por eso, hermanos, cuando pensemos en nuestro ministerio, que podamos decir que es de muy buena calidad, le damos a Jehová lo mejor y que el ministerio nos pueda mantener a flote en este sistema tan difícil o en los días tan difíciles que estamos viviendo. Por otra parte, en la construcción de nuestra fe, también necesitamos ese elemento esencial que Noé necesitó, el alquitrán. El alquitrán proporcionó al arca la estanquidad perfecta, es decir, para que no hubiera ni una pequeña fisura por donde entrara el agua. Para que nuestra fe no tenga, en sentido espiritual, fisura, necesitamos valor en este tiempo del fin para poder ser muy diferentes del sistema. El mismo valor que Noé tuvo que tener para tener ese valor en un mundo muy alejado, muy apartado de Jehová. Noé no pudo ocultar el arca, evidentemente estaba bien físicamente, se veía por toda la zona, así que también se tiene que ver una marcada diferencia entre nosotros y los que no quieren servir por sus decisiones personales a su Creador. Por lo tanto, ¿qué ve Jehová de cada uno de nosotros? O las personas que nos rodean, ¿pueden notar que somos diferentes? Porque somos diferentes. O incluso pensemos un poquito más allá. Noé no solamente le dio el alquitrán por fuera, le dio también alquitrán por dentro para que no entrara esa agua. Así, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro interior, cuando no estamos en público, cuando estamos a solas, demostramos a Jehová este valor en lo que sentimos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Demostramos con nuestra conducta que odiamos la inmoralidad de este mundo.
Bueno, a la medida que uno pueda responder a estas preguntas, estarán demostrando si nuestra manera de pensar y nuestras acciones se están alineando con la forma de pensar de nuestro Dios. Así como hemos visto, para imitar la fe de Noé y construir la nuestra, hemos hablado de dos ingredientes, elementos importantes. Él necesitó buena madera. En sentido espiritual, necesitamos ser celosos predicadores de la palabra de Jehová. Y necesitó también él alquitrán, lo que significa valor para ser diferentes en un mundo muy apartado de nuestro Dios. El resultado de hacerlo así, lograremos tener una fe fuerte como la de Noé. Estaremos convencidos de las promesas de Jehová, como los tuvo Noé de que caería un diluvio. Noé estaba convencido porque conocía el cumplimiento de muchas profecías. Y nosotros sabemos perfectamente a día de hoy las profecías que se han cumplido. Con la mano podemos decir las que faltan por cumplirse. Así, de igual manera, estamos convencidos, muy convencidos del inminente fin de este sistema de cosas. Por lo tanto, hermanos y amigos, no pasemos por alto la enseñanza del diluvio. Jehová desea que aprendamos de este relato y que podamos aprender de cómo actuó Noé y su familia. Y por eso inspiró a Moisés para que se pusiera por escrito en su palabra. Hemos analizado cómo el diluvio fue un acontecimiento muy real, ubicado en la historia de la corriente de la humanidad. Un suceso trascendental para nuestras vidas, si queremos sobrevivir al fin de este inminente sistema. Seguro que el relato fortaleció la fe de Moisés y lo preparó para pruebas futuras. Cuando uno de igual manera lee el relato de Noé y del diluvio, fortalece nuestra fe, evidentemente. Nos impulsa a actuar y nos recuerda que Jehová pronto va a librar a toda la sociedad humana de la maldad y la depravación tan grande que actualmente existe. Muy pronto Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuál? Que las personas que obedecen pueblen la tierra, la conviertan en un paraíso y vivan para siempre sobre ella. Llegará el día en breve, cuando menos lo esperemos, que nuestra vida va a cambiar totalmente, cambiará por completo. La falsa y el telón de este mundo están a punto de acabar. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Te puedes imaginar sobreviviendo a la mayor catástrofe que va a enfrentar la humanidad, sobreviviendo a Armagedón con tus seres queridos? Pensemos por un momento en cómo debió de sentirse Noé al escuchar y obedecer a Jehová. Imaginémoslo justo cuando se cerraron las puertas del arca. El ruido era terrible cayendo el agua, pero Noé está con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Su corazón rebosa de gratitud. En aquel momento tan difícil, ¿cuánto debe de haberle consolado tener entre sus brazos a las personas que más amaba, sanas y salvas? Y ahora pensemos también cuando salieron afuera, respiran el aire puro de la montaña. Tenían ante sí un planeta nuevo, sin violencia, sin ángeles rebeldes, sin una sociedad depravada. Por fin la humanidad podía comenzar de cero. Ahora bien, ¿se habrá lamentado Noé y su familia de las decisiones que tuvieron que tomar? ¿De los sacrificios que tuvieron que hacer? ¿De llevar una vida centrada en la instrucción que Jehová le había dado? Evidentemente no, estarían felices. Es verdad que el arca no tenía ni velas, ni remos, ni timón, pero es que no lo necesitaba, porque era Jehová quien los estaba guiando. De igual manera, por tanto, en conclusión, dejemos que nuestra vida, el rumbo, lo lleve nuestro Padre Jehová. Que podamos decir, como dice la canción número 39, que podamos labrarnos un buen nombre ante nuestro Dios. En su última estrofa dice: en tu memoria te ruego, Jehová, mantén mi nombre por la eternidad. Que recuerdes a tu pueblo. ¿Por qué? Porque en ti confiaron, tu amor proclamaron, y mientras vivieron, siempre, siempre fieles te fueron. Muchísimas gracias, hermano Armas, por tu buena preparación y tu presentación de este bonito discurso. Además, muchas gracias por resaltar la importancia de tener y desarrollar una fe como la que demostró Noé, ya que solo de esta manera podremos sobrevivir. De nuevo, muchas gracias, hermano Armas. A continuación, comenzaremos nuestra segunda reunión, el estudio de la Atalaya, y esta parte estará a cargo del hermano Óscar Martínez. Te escuchamos, Óscar. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana, que consiste en el estudio de la Palabra de Dios con la ayuda de la revista La Atalaya. Una canción sirve de alabanza a Jehová y transición a esta segunda parte,
es la número 77. Título de la misma, Luz en un mundo oscuro, basada en 2 Corintios 4:6. Canción 77. Pues esta mañana vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 48, el último del ejemplar de noviembre de 2020 de la Atalaya. Título del mismo, Miremos siempre hacia el futuro. Base bíblica, Proverbios 4:25. Tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija delante de ti. Como indica el avance, no queremos concentrarnos tanto en el ayer que no aprovechemos el hoy o que olvidemos lo que pasará en el futuro. Queremos tener una visión equilibrada del pasado. Para ayudarnos en este sentido, vamos a analizar 3 cargas que pudieran paralizarnos en sentido espiritual. Nos ayudarán principios bíblicos y ejemplos de nuestros tiempos, de hermanos que han hecho precisamente eso pese a circunstancias complicadas. Pues por ahí va a discurrir nuestro artículo. Los subtítulos recalcan estos 3 aspectos que mal manejados pudieran ser una carga: la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Una cordial invitación para que todos podamos ofrecer nuestros comentarios, nuestras expresiones de fe, el fruto del estudio y la meditación. Pues vamos a comenzar. Leemos para después analizar los 2 primeros párrafos. El hermano Antonio Arenas es nuestro lector y seguimos la lectura con él. Imaginemos los siguientes 3 casos. Una hermana de edad avanzada repasa en su mente algunos buenos momentos de su vida. Ahora las cosas son más complicadas para ella, pero sigue haciendo todo lo que puede por Jehová. Todos los días se imagina viviendo en el paraíso junto con sus seres queridos.
Otra hermana recuerda una ocasión en que alguien de la congregación la hirió, pero decide no guardarle rencor. Y un hermano no olvida los errores que cometió en el pasado, pero se concentra en permanecer fiel de ahora en adelante. ¿Qué tienen en común estos tres hermanos? Que todos ellos tienen muy presente su pasado, pero no viven en él. Más bien, miran al frente, es decir, hacia el futuro. Gracias. Vamos a leer la cita bíblica directamente de la palabra de Dios que da base al artículo, Proverbios 4:25. ¿Quién nos quiere leer estas palabras, por favor? Hermano Sarkar, leo. Tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija delante de ti. Muchas gracias. Explique con un ejemplo cómo podemos poner en práctica lo que dice Proverbios 4:25. Hermano Sánchez, Juan. Pues un ejemplo es el que tenemos aquí en el párrafo. Por ejemplo, una hermana que recuerda buenos momentos y recuerdos de su vida, pero ahora las cosas son más complicadas por la edad avanzada. Pero como dice 1 Corintios 15:58, ella sigue firme, muy ocupada en la obra del Señor y además anhela la esperanza del futuro. Muy bien, excelente. Hermana Ivaskevich, Michelle. Otro ejemplo, una hermana que recuerda una ocasión en que alguien de la congregación la hirió, pero no se centra en eso, sino que, como hemos leído en Proverbios, mira al frente, hacia el futuro y pone en práctica Colosenses 3:13. Sigue perdonando generosamente sin guardar rencor. Muy bien. Y un caso más, hermano Cruz, Manuel. Sí, por último encontramos el ejemplo de un hermano que cometió errores en el pasado y aunque esto no lo olvida, pero le insta a Jehová en oración a que cree en él un corazón limpio y puro, un espíritu nuevo y firme, como se registra en el Salmo 51:10. Y eso pues le ayuda a permanecer fiel tanto en el presente como para el futuro. Muy bien. Así, ¿cuál es el común denominador de estos tres ejemplos y qué es la idea central de nuestro artículo? Hermana Rodríguez, Guasi. Pues que los tres recuerdan el pasado, pero no viven en él, sino miran hacia el futuro. Muy bien. Pues avanzamos. Leemos el párrafo 3. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? Porque tal como una persona no puede caminar en línea recta si siempre está mirando hacia atrás, nosotros no podremos avanzar en nuestro servicio a Jehová si siempre estamos mirando al pasado. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? Hermano Tei, Benjamín. Porque de la misma forma que si estamos mirando hacia atrás no se puede caminar en línea recta, tampoco podremos avanzar en nuestro servicio a Jehová si estamos mirando siempre al pasado. Muy bien, excelente. Hermana Martínez, Fanny. Y se ha comparado a veces cuando vamos conduciendo. La mayor parte del tiempo vamos mirando hacia adelante, hacia la carretera, el futuro, ¿no? El destino. Y aunque es verdad que hay que mirar de vez en cuando al retrovisor, pero no estamos siempre mirando al retrovisor porque podríamos tener un accidente. Así el mirar siempre al pasado, quizá errores que cometimos o cosas que nos iban bien antes, pues no es lo mejor. Lo importante es mirar siempre hacia el frente, hacia el futuro. Muy bien, buen ejemplo. Leemos el 3, por favor. El 4. En este artículo hablaremos de tres cosas que pueden hacernos vivir en el pasado: la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. En cada caso, veremos cómo los principios bíblicos nos pueden ayudar a soltar las cosas que quedan atrás y a estirarnos para alcanzar las cosas por venir. ¿De qué hablaremos en este artículo? Hermana Armas, Ana. Pues hablaremos cómo los principios bíblicos nos pueden ayudar a soltar las cosas que nos pudieran retener viviendo en el pasado, como serán la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Muy bien.
¿Definimos bien lo que es vivir en el pasado? Para tener claro el concepto a través de todo el artículo. Hermano Gil, Jonathan. Sí, como dice la nota, es aquella persona que vive en el pasado, ¿no? Que no deja hablar del pasado, lo revive una y otra vez y piensa que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor que el tiempo presente, el de ahora. Gracias. Pues en las declaraciones de introducción hemos visto que hay situaciones que hemos vivido todos, que han ocurrido en el pasado. No queremos quedarnos ahí, sino mirar hacia el futuro. Vamos a analizar la primera de las tres, la nostalgia. Antonio, si nos quieres leer Eclesiastés 7:10 y el párrafo a continuación, por favor. Eclesiastés 7:10 dice: no digas, ¿por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora? Preguntar eso no es de sabios. Notemos que el versículo no dice que esté mal preguntarse por qué los tiempos pasados eran buenos, sino porque eran mejores que los de ahora. A fin de cuentas, los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. El problema está en comparar nuestras circunstancias anteriores con las actuales y llegar a la conclusión de que ahora todo es peor. Otra versión de la Biblia traduce así el versículo: nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Gracias. La pregunta, una vez que hemos leído la cita bíblica ya, ¿qué advertencia nos da Eclesiastés 7:10? Hermana Sarkar, Gary. Pues muestra que los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. Entonces no hay nada mal en pensar en el pasado, pero no queremos perder nuestro equilibrio y vivir en el pasado. Muy bien, excelente. Hermano Mendaña, Pablo. Sí, el problema es quizás si estamos atravesando por problemas serios, quizás una enfermedad grave o hemos perdido recientemente un ser querido y estamos de duelo, pues quizás nos cueste encontrar algo bueno en los tiempos actuales y lleguemos con rapidez a pensar que todo es peor. Pero pensar así con nostalgia no nos va a ayudar y es mejor concentrarse, aunque estemos pasándolo muy mal, en las cosas buenas que tenemos en nuestro tiempo. Por ejemplo, no estamos viviendo el cumplimiento de emocionantes profecías hoy en día, no estamos más cerca del nuevo mundo, o sea, siempre podemos encontrar cosas buenas que nos ayudarán. Desde luego. Vemos la fotografía y nos centramos, como la vamos a mirar 3 veces en los párrafos 5, 9 y 13, nos fijamos en una de las cargas, ¿verdad? ¿Qué transmite muy bien la ilustración? El hermano que arrastra la carga. ¿Qué nos permite percibir la ilustración? Hermana Sánchez, Judith. Pues como está mirando hacia atrás, no lo vemos mayor con ese bastón que casi no puede caminar, pero solo mira hacia atrás y es más probable incluso que se caiga, ¿no? Que si estuviera mirando para adelante y haciendo lo que puede. Exacto. Pues qué bien transmite la idea de una carga pesada que si no suelta pudiera dañarle, como Judith comentaba. Vamos a leer y comentar el 6, por favor. ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? Porque la nostalgia puede hacer que nos acordemos solo de lo bueno o que le restemos importancia a los problemas que teníamos en aquellos momentos. Pensemos en los israelitas de la antigüedad. Tan pronto como salieron de Egipto, se olvidaron de lo dura que había sido su vida y solo se acordaron de los ricos alimentos que disfrutaban allí. Decían: ¿cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Pero era cierto que lo que comían no les costaba nada? No. En realidad pagaban un alto precio, pues en Egipto estaban sometidos a una cruel esclavitud. Pero en poco tiempo olvidaron sus problemas y empezaron a añorar el pasado. En vez de concentrarse en todo lo que Jehová acababa de hacer por ellos, decidieron centrar toda su atención en los viejos tiempos. Esto le disgustó muchísimo a Jehová. Gracias. ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? Y dé un ejemplo.
Hermano Rodríguez, Samuel. Pues porque la nostalgia puede darnos una visión distorsionada del pasado, puede borrar los malos momentos y hacer que nos acordemos solo de los buenos, pensando que por eso aquellos tiempos eran mejores. Es verdad, muy bien. Y un ejemplo que lo deja sumamente claro eso, hermano Cantero, Fernando. Pues el de los israelitas, ni cruzar el Mar Rojo les parecía bueno, ya no miraban las cosas buenas que Jehová estaba haciendo por ellos, se concentraban en el pasado y hasta la esclavitud había desaparecido de su mente y solo se acordaban de puerros, ajos y cebollas. Evidentemente perdieron una visión de la realidad y era lo que Jehová estaba haciendo por ellos. Cierto. Vemos la ilustración que nos permite ahondar en esto que Fernando comentaba. ¿Qué transmite la ilustración, hermana Martínez, Fanny? Sí, pues ahí se ve a un israelita quejándose del maná y añorando la comida buena que tenían en Egipto. Pero atrás se ve pues la realidad. Hacer trabajos forzados, hacer ladrillos por tiempo, hasta ni les llevaban la paja, les obligaron a ellos ir a recoger la paja, como se les ve ahí, para hacer los ladrillos, y aún y así no les bajaron la cuota diaria de producción. Así era una vida muy, muy dura, pero ahora en este momento eso se les había olvidado y solo recordaban que comían mejor que el maná. Así es. Hermana Armas, Ana. En Éxodo 1:13 y también el capítulo 3 describe su vida en Egipto, ¿no? Dice que les amargaron la vida, que los maltrataban y que de hecho las quejas del pueblo llegaron hasta los oídos de Jehová y que Jehová mismo había visto la crueldad de los egipcios. Es verdad, comían sandías, pero entre maltrato y maltrato. Así que la nostalgia lo que hizo fue que idealizaran el pasado y esto los llevó a incluso arriesgar y poder perder su relación con Jehová. Muy bien, excelente. Pues avanzamos, saltamos a la actualidad. Leemos el párrafo 7. ¿Qué nos ayudará a no caer en la nostalgia? Veamos el caso de una hermana que empezó a servir en el Betel de Brooklyn en 1945. Unos años después, se casó con otro betelita y allí sirvieron juntos durante varias décadas. En 1976, él se enfermó. Cuando se dio cuenta de que iba a fallecer pronto, le dio a su esposa algunos buenos consejos para cuando enviudara. Le dijo: «Hemos tenido un matrimonio feliz. Muchas personas no saben lo que es eso». Y añadió: «Aunque los recuerdos persistan, no vivas en el pasado. El tiempo te ayudará a superar el dolor. No te amargues ni te compadezcas de ti misma. Agradece las alegrías y bendiciones que has tenido. Los recuerdos son un regalo de Dios». ¿Qué consejos tan acertados? Desde luego que sí. Vamos a comentarlos. ¿Qué ayudó a una hermana a no caer en la nostalgia? Hermana Sánchez, Judith. Pues los consejos que le dio su esposo justo antes de morir. Le dijo que no se anclara en el pasado, que recordara las cosas buenas que habían tenido, ¿no? Como dice, hemos tenido un matrimonio feliz y mucha gente no sabe lo que es eso. Y que esos recuerdos son un regalo de Jehová, que era bueno, pero que no se anclara en ellos, que siguiera adelante. Muy bien. Excelente. Pues, hermano Armas, Adán. Hay una cita célebre que dice que al pasado se va de visita, pero no para quedarse. Y esto es lo que esta hermana ha hecho, ¿no? O sea, tuvo recuerdos muy bonitos, pero ella, como dice el párrafo, como se ha comentado, no vivió en el pasado. Y esa es una importante diferencia. Muy bien. Muy sabio. Hermana Mendaña, Rebeca.
y parece que comprendió que hacer esto podía ponerla en grave peligro, porque dice que esto la podía hacer amargarse, compadecerse de sí misma, y entonces eso también la limitaría en su servicio a Jehová. Muy bien. Hermano Palau, Salvador. Sí, es interesante que hay que agradecer las alegrías y bendiciones del pasado, y porque son un regalo de Jehová estos recuerdos, pero sin embargo es peligroso porque vivir anclados a la grandeza del pasado podría hacer que eclipsara las bendiciones que estamos teniendo en la actualidad. Muy bien. Excelente. Continuamos. Leemos el 8, por favor. La hermana hizo caso del consejo. Sirvió fielmente a Jehová hasta que falleció a la edad de 92 años. Unos años antes contó: cuando reflexiono en los más de 63 años en el servicio de Jehová de tiempo completo, puedo decir con toda franqueza que he llevado una vida plena. ¿Por qué? Ella explicó: lo que más me llena es nuestra maravillosa hermandad y la esperanza de vivir con nuestros hermanos en una tierra paradisiaca, sirviendo por toda la eternidad a nuestro magnífico Creador, el único Dios verdadero, Jehová. Qué excelente ejemplo de alguien que siempre miró hacia el futuro. Gracias. ¿Qué bendiciones recibió esta hermana por no vivir en el pasado? Y quizá queréis comentar algo que os ha llamado la atención de su biografía según apareció en la Atalaya. Hermano Sánchez, Juan. Pues ella reconoce sentirse feliz, llena, ¿no?, por su servicio a Jehová. Como dice la biografía, pues al compartir la vida al lado del hermano Nor, pues disfrutó de muchos viajes, compartir experiencias con diferentes hermanos, diferentes países, sucursales, memorables asambleas que ella recordaba. Sufrió la pérdida, sobrevivió a su primer esposo, también al segundo esposo, con el dolor que eso conlleva, pero es muy bonito, dice ella: me llena la hermandad, mi servicio a Jehová y la esperanza. Y esas cosas no acabaron cuando sus esposos fallecieron, así que ella se centró para seguir adelante. Muy bien, excelente. Pues una preciosa biografía, ¿verdad? Que si no hemos leído sería interesante examinar. Pues así hemos analizado la primera de las cargas que queremos soltar, la nostalgia. Es fácil tener, como los israelitas, memoria selectiva y solo quedarnos con cierto tipo de recuerdos y vivir en ellos, como comentó Adán. De visita sí, pero para quedarse a vivir en ellos no. Veamos el siguiente, la siguiente carga, el resentimiento. ¿Nos lees, Antonio, por favor, Levítico 19, 18 y el párrafo? Levítico dice: no te vengues de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. A menudo nos cuesta perdonar cuando la persona que nos ofendió es un hermano, un buen amigo o un familiar. En cierta ocasión, una cristiana acusó erróneamente a otra hermana de haberle robado dinero. Más tarde se disculpó, pero la hermana que había sido acusada no podía dejar de pensar en lo sucedido. Puede que nosotros no nos hayamos visto en una situación como esta, pero seguramente la mayoría de nosotros alguna vez hemos sentido que no podíamos vencer el resentimiento. Tal como indica Levítico 19, 18 que acabamos de leer, ¿cuándo podría ser especialmente difícil vencer el resentimiento? Hermano Cruz, Manuel. Pues cuando alguien de nuestro entorno cercano en el que confiamos pues nos ofende. Quizá puede ser un familiar, un hermano en la congregación o un buen amigo. Es más difícil porque no lo esperamos de parte de ellos. Es verdad. Hermano Román, Pablo. Sí, y como decía el texto de Levítico, para vengarse de alguien, eso significa que esa persona nos ha provocado, nos ha ofendido, nos ha hecho algún mal de bastante importancia. Y como bien se ha comentado, cuando esto proviene de un familiar o de un amigo, perdonar de corazón y no guardar resentimiento puede resultar realmente difícil. Muy bien. Un ejemplo que lo ilustra, que vivió una de nuestras hermanas.
Hermano Sarkar, Leo. Sí, aquí la hermana dice que aunque se disculpó la que la había ofendido, ella dice que no dejaba de pensar en lo sucedido. Entonces, podemos imaginar ella tal vez por la noche antes de dormir dando vueltas en la cabeza lo que había pasado y no sabemos qué mal efecto eso puede tener en nosotros si hacemos eso. Muy bien. Miramos la misma ilustración que vimos en el párrafo 5 y ahora nos fijamos en la siguiente carga y qué transmite la hermana que la lleva. Hermano Mendaña, Pablo. Pues se ve por su cara que está sufriendo muchísimo. Es verdad. Una muy pesada carga que sería bueno soltar cuanto antes. Leemos el 10, por favor. ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Para empezar, recordar que Jehová lo ve todo. Él está al tanto de todos los problemas e injusticias que sufrimos. Sufre al vernos sufrir y promete que con el tiempo reparará cualquier daño que las injusticias nos hayan causado. ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Hermana Tei, vea. Pues como nos dice Hebreos 4:13, nada está escondido a la vista de Jehová, así que recordar que Jehová lo ve todo, que Él está al tanto de todos nuestros problemas e injusticias que sufrimos, pues eso nos ayuda a vencer el resentimiento. Muy bien, excelente. Hermana Cantero, Merche. Y aparte de verlo todo, Él promete reparar todo el daño causado. Así que nada dura para siempre y la reparación será total del daño emocional o físico que se nos haya causado. Muy bien, excelente. Sentimientos de Jehová en cuanto al asunto, según muestra la cita de Isaías 63:9. Hermana Mendaña, Rebeca. Pues se habla de que Jehová se siente angustiado cuando nosotros estamos angustiados y que también tiene amor y compasión por nosotros. Por eso dice, sostiene todos los días y nos levanta. Así que ciertas situaciones que nos hacen tener resentimiento, el apoyarnos en Jehová, es la manera de superarlo. Desde luego. Leemos y comentamos el 11, por favor. También debemos recordar que liberarnos del resentimiento nos beneficia. Eso es lo que le pasó a la hermana que fue acusada por error. Con el tiempo, logró dejar atrás el rencor. Comprendió que si perdonamos a los demás, Jehová nos perdona. No es que le quitara importancia a lo que la otra hermana le había hecho, pero decidió librarse del resentimiento. Gracias a ello, consiguió ser más feliz y concentrarse en su servicio a Jehová. ¿Cómo nos beneficia librarnos del resentimiento? Hermana Rodríguez, Guasi. La razón más poderosa es la que dice Mateo 6:14. Debemos perdonar para que Jehová nos perdone. Y solo seremos felices si nos libramos del lastre del resentimiento. Muy bien. Hermana Arenas, Rebeca. Y una razón por la que puede quizá costar perdonar es lo que menciona el párrafo, que pensamos que al hacerlo estamos quitando importancia a lo que la persona nos hizo, pero no es así. Es como hace Jehová. Jehová no quita importancia al pecado porque Él es santo, pero Él está dispuesto a olvidar cuando tiene razones para perdonar. Y como hemos visto, pues tiene muchas bendiciones hacerlo. Desde luego. Hermana Sarkar, Kerry. Y cuando guardamos resentimiento, la persona que sufre es nosotros mismos. Pero vemos con el ejemplo de esta hermana que cuando ella decidió librarse del resentimiento, ella era más feliz y podía servir a Jehová de un modo mejor. Muy bien. Hermana Armas, Ana.
Sí, algunas de nuestras publicaciones han definido o nos han ayudado a ver qué es el resentimiento cuando han dicho que es tomarse uno un veneno y esperar que actúe o que él influya en otro, ¿no? Y eso es el peligro, ¿verdad? El resentimiento nos envenena, nos hace daño a nosotros mismos, ¿no? Y no a los demás. Por eso, qué importante es, como dice el párrafo, uno decidir no guardar rencor. Muy bien. Excelente, pues hemos analizado la segunda carga, que lo es, que bien lo transmite ahí el rostro de la hermana, el resentimiento. Librarnos de él para continuar sirviendo felices a Jehová. Pues una tercera carga bien pudiera ser no la culpa, sino el exceso de culpa. Vamos a analizar esta idea y nos lees, Antonio, por favor, 1 de Juan 3, 19 y 20 y el párrafo 12 a continuación. Primera de Juan dice, así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta seguro delante de Dios, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Todos podemos sentirnos culpables de vez en cuando. Puede ser por cosas que hicimos antes de conocer la verdad o quizás por errores que cometimos después de bautizarnos. Sea por lo que sea, es normal sentirse así. Claro, por mucho que nos esforcemos por hacer lo correcto, todos tropezamos muchas veces. Los sentimientos de culpa no son agradables, pero pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a rectificar nuestro rumbo y a tomar la firme decisión de no repetir nuestros errores. Gracias. Párrafo 12. ¿Qué nos enseña la cita que acabamos de leer? 1 de Juan 3, 19 y 20. Hermano Cantero, Fernando. Que a veces nuestro corazón nos condena y es normal que en ocasiones nos sintamos así porque todos tropezamos muchas veces. Muy bien, excelente. Hermana Martínez, Fanny. Y esos errores pudieran ser los del pasado, antes de haber conocido a Jehová, pero aun siendo testigos, pudiéramos haber cometido errores graves y eso igual es lo que todavía nos causa más remordimiento. Pero, como dice el párrafo, aunque no son agradables los sentimientos de culpa, podemos ver que son útiles, pudieran serlo porque nos pueden ayudar a rectificar. Y entonces, en el futuro, pues recordar esos errores puede ayudarnos a no cometerlos de nuevo. Así es. Hermano Ivaskevich, Román. De hecho, en Hebreos 12 y 13 viene hablando sobre cómo también tenemos que fortalecer las manos caídas, las rodillas débiles, hacer que lo cojo no se disloque. Y es que hasta que no notemos lo que tenemos débil, en lo que estamos flojos, por decirlo de algún modo, no podremos fortalecerlo. Entonces, es verdad que cometemos errores y el sentimiento de culpabilidad no es agradable, pero nos permite ver en qué podemos mejorar y en qué debemos seguir fortaleciéndonos. Muy bien. Excelente. Pues leemos el 13, por favor. Ahora bien, puede ser que nos sigamos sintiendo culpables incluso después de habernos arrepentido y de que Jehová nos haya mostrado que nos ha perdonado. Ese exceso de culpa puede hacernos mucho daño. ¿Por qué lo decimos? Veamos el caso de una hermana. Ella no dejaba de sentirse culpable por las cosas malas que había hecho en el pasado. Cuenta, pensaba que lo mejor era no esforzarme en el servicio de Jehová, porque probablemente no tenía ninguna esperanza. Muchos nos podemos sentir identificados con estas palabras, pero es esencial que no caigamos en el exceso de culpa. A Satanás le encantaría que pensáramos que somos un caso perdido, aunque Jehová no nos ve así. Gracias, Antonio. La pregunta, ¿por qué es esencial que no caigamos en el exceso de culpa? Hermano Rodríguez, Samuel. Pues porque, como muestra el párrafo, es una clara trampa que Satanás utiliza. Él sabe que si logra convencernos de eso, de que Jehová no nos perdonará o de que lo que hicimos es muy grave como para tener su perdón,
podremos dejar de servirlo. Tenemos en el Salmo 31 un ejemplo de David, quien cometió muchísimos errores, y ahí él expresó que a veces tenía sus sentimientos. Dijo, mi vida se consume de tristeza, habla de quejidos por culpa de su error, se quedó sin fuerzas, así que es muy debilitante, por eso tenemos que luchar contra ese pensamiento. Muy bien, excelente. Hermano Gil, Jonathan. Esto es lo que le ocurrió a una hermana, ¿no? Tenía un exceso de culpa. Como menciona el párrafo, ella pensaba que lo mejor era no esforzarse en el servicio a Jehová y pensaba que no tenía ningún tipo de esperanza. Sin embargo, es un pensamiento erróneo, equivocado, porque esto pudiera hacer pensar que Satanás tiene la batalla ganada, ¿no? Pero debemos de pensar que Jehová sí que nos tiene en cuenta si tenemos un exceso de culpa. Muy bien. Se nos pide que lo comparemos con 2 Corintios 2, 5 al 7 y 11. Hermano Sánchez, Juan. Bueno, aquí vemos las palabras del apóstol Pablo instando a la congregación de Corinto, que ya previamente en otra carta habían tenido que tratar cierto caso y se había apartado de la congregación a un pecador. Ahora este se ha arrepentido, ha sido readmitido y les insta, versículo 7, que lo perdonen bondadosamente y lo consuelen. Si eso lo haríamos con un hermano que entendemos que ha arreglado sus asuntos con Jehová y de nuevo está en la congregación, con nosotros mismos también deberíamos tener esa consideración y no caer en ese exceso de culpa. Muy bien. Volviendo a la imagen, de nuevo que se transmite por parte del hermano y su cuerda de exceso de culpa. Hermano Cantero, Fernando. Pues que ese sentimiento de culpa, en vez de hacernos mejorar, le está haciendo sentirse peor y retraerse en su servicio a Jehová, lo que quiere Satanás, no lo que Jehová quiere. Muy bien. No hace otra cosa, está con la cuerda, ¿verdad? Muy bien, pues avanzamos. Leemos el párrafo 14, por favor. Aún así, puede que nos preguntemos, ¿cómo puedo estar seguro de que Jehová no me ve como un caso perdido? En cierto sentido, al hacernos esta pregunta ya la estamos respondiendo. ¿Por qué lo decimos? Hace varias décadas la Atalaya lo explicó así. Otro problema surge a veces cuando nos encontramos tropezando y cayendo muchas veces por causa de alguna mala costumbre que ha mordido más profundamente en nuestro anterior modelo de vida de lo que nos habíamos dado cuenta. Y añadió, no pierda la esperanza. No decida que usted ha cometido el pecado imperdonable. Exactamente así le gustaría a Satanás que usted razonara. El hecho de que usted se sienta afligido y enfadado con usted mismo es prueba en sí mismo de que usted no ha ido demasiado lejos. Jamás se canse de dirigirse humilde y sinceramente a Dios, buscando su perdón y limpiamiento y ayuda. Diríjase a Él como un niño se dirige a su padre cuando se halla en dificultad, prescindiendo de cuán a menudo sea sobre la misma debilidad. Y Jehová, benignamente, le dará a usted la ayuda porque Él es Dios de bondad inmerecida. Muy bien. Qué declaraciones más sabias, aunque tengan 67 años. Vamos a analizarlas. La pregunta para este párrafo es, ¿cómo podemos estar seguros de que Jehová no nos ve como casos perdidos? Hermano Ivaskevich, Román. Si podemos, nos ponemos a razonar como se ha razonado en este artículo del que se cita, lo cierto es que cuando nosotros nos estamos preguntando eso es porque nos interesa lo que Jehová piensa. Nos interesa lo que Él piensa, queremos agradarle y el solo hecho de tener esa disposición es lo que Jehová valora muchísimo. Y por eso sabemos que para Él no somos casos perdidos, sino que queremos hacer lo posible por actuar en conformidad con su voluntad. Muy bien, excelente. Hermano Román, Pablo. Y también el ejemplo que pone aquí nos hace ver la diferencia entre cómo quiere que pensemos Satanás y cómo realmente quiere que lo veamos Jehová, ¿no?
Satanás quiere hacernos pensar como que somos casos perdidos, que no tenemos perdón. Y Jehová, sin embargo, es como un padre y nosotros somos como niños que a pesar de cometer el mismo error muchas veces, seguimos acudiendo a Él y Él sigue perdonándonos, ¿no? Entonces también vemos cómo Jehová realmente está dispuesto a perdonarnos siempre que estemos arrepentidos. Desde luego que sí. Pues muchas gracias. Leemos 15 y 16. A muchos hermanos los ha aliviado saber que Jehová no los ha dado por perdidos. Por ejemplo, hace unos años un hermano se sintió conmovido al leer una historia de la sección La Biblia les cambió la vida. En el artículo, una hermana admitía que, debido a sus vivencias del pasado, se le hacía muy difícil creer que Jehová pudiera amarla. Esos sentimientos seguían atormentándola incluso años después de bautizarse. Pero empezó a meditar en el rescate, y eso la ayudó a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo ayudó esta experiencia al hermano? Él explicó: de joven me hice adicto a la pornografía, pero logré dejarla. Lamentablemente, hace poco volví a caer en el hábito. Busqué la ayuda de los ancianos de mi congregación y he podido dar pasos para superar mi problema. Ellos me han dicho que puedo contar con el amor y la misericordia de Dios. Aún así, a veces creo que no valgo nada, que es imposible que Dios me ame. Él explicó que lo que la hermana dijo de veras lo ayudó. Ahora entiendo que cuando pienso que Jehová nunca podrá perdonarme, en realidad estoy menospreciando el sacrificio de su Hijo, que su Hijo hizo para que mis pecados fueran perdonados. Recorté este artículo para leerlo y meditar en él cada vez que me asalten pensamientos negativos. La pregunta para estos dos párrafos: ¿cómo se han sentido algunos hermanos al saber que Jehová no los ha dado por perdidos? Hermana Cantero, Merche. Pues se han sentido muy aliviados porque el sentimiento de culpa o los errores cometidos en el pasado, el tropezar, pues es una carga tan pesada que impide, te roba el gozo, la alegría e impide que uno siga hacia adelante. Así que estos artículos que demuestran cómo Jehová nos quiere, que está el sacrificio de su Hijo precisamente para esto, si no sería quitarle valor a que puede perdonarlo todo, pues hace ver que uno puede tener una buena relación con Jehová a pesar de los pesares y de todo lo que haya hecho. Muy cierto. Hermano Sánchez, Juan. Es muy bonita la biografía que se menciona aquí, que este hermano leyó, de esta hermana de Australia, Victoria, y como ella explica, pues que a raíz de una infancia muy mala, pues ella pues cayó en la prostitución, pornografía, alcohol, y esto le llevó a tener, incluso después de llegar a conocer a Jehová y bautizada, sentimientos muy fuertes, negativos. Pero explica ella el razonamiento que hizo, ¿no? Basado en Santiago 1, 23 y 24, Isaías 1, 18, y ella meditó mucho en lo que decía Merche, ¿verdad? Que de alguna manera no estaba permitiendo que el amor de Jehová la alcanzara y estaba de alguna manera rechazando el sacrificio de Jesús. Y a partir de esa meditación tuvo un punto de inflexión y realmente eso le cambió, ¿eh? Y vemos que incluso 15 años después de su bautismo, por lo que aprendemos que tenemos que seguir, si tenemos esos sentimientos negativos, podemos seguir curándonos. Desde luego. Hermano Palau, Salvador. Y veíamos antes cómo el resentimiento es una trampa de Satanás. Y en este párrafo lo volvemos a ver claramente. Nada más le gustaría a Satanás que menospreciáramos el sacrificio que hizo Jesús para perdonar nuestros pecados. Así que si realmente lo valoramos, no tendremos estos sentimientos de culpa. Muy bien. Hermana Armas, Ana. Sí, de su biografía me conmovió especialmente las palabras que dijo ella cuando llevaba 15 años, ¿verdad?, luchando contra su problema, que ella dice, cuando empecé a reflexionar sobre el rescate de Jesús y demás, dice, era como si yo le hubiera estado diciendo a Jehová, tu amor no puede alcanzarme, el sacrificio de tu Hijo no basta para perdonar mis pecados.
Qué reflexión tan profunda, ¿verdad? Al final ella misma llegó a la conclusión de que estaba despreciando el rescate. Así que qué bueno es tener siempre presente que el exceso de culpa nos puede llevar también a eso, ¿no? A menospreciar el rescate y todo lo contrario, ¿no? Debemos de pensar que siempre podemos contar con la misericordia de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 17. Experiencias como estas nos hacen pensar en el apóstol Pablo. Él cometió pecados graves antes de hacerse cristiano. Recordaba lo que había hecho, pero no estaba todo el día pensando en eso. Veía el rescate como un regalo que Dios le había hecho a él. Así logró evitar el exceso de culpa y centrarse en darle a Jehová lo mejor de ahí en adelante. ¿Cómo logró Pablo evitar el exceso de culpa? Hermana Ivaskevich, Michelle. Pablo era consciente de todos los pecados graves que había cometido en el pasado, pero no se ancló en eso, más bien vio el rescate como un regalo que se le había hecho para poder predicar a otros y estaba agradecido por ello. Se centró en la misericordia, la bondad y el amor que se le había mostrado y esto le ayudó a evitar el exceso de culpa y a seguir adelante. Muy bien, excelente. Hermano Mendaña, Pablo. Sí, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, dice que le amó y se entregó por él. Dijo, me amó y se entregó por mí. Y este es un ejercicio de reflexión que es a lo que nos invitaban los párrafos anteriores. No es que Cristo se entregara por la humanidad, que evidentemente por todos, sino que lo ha hecho por mí personalmente. Y pensar en esto, pues como bien decían los hermanos, nos ayuda a vencer los pensamientos negativos, porque seguro que todos nos hemos sentido muchas veces mal por cosas que hemos hecho, por tendencias que no logramos vencer, pero hay que pensar que es que Jesús lo ha hecho por mí, que me conoce y que lo ha hecho por mí personalmente. Muy bien. Hermana Martínez, Fanny. En 1 Timoteo 1, 12 al 15, él dice palabras muy duras sobre sí mismo. Dice que él antes era blasfemo, perseguidor, insolente, y de los pecadores dice, de todos ellos yo soy el peor. Y es verdad, porque él hizo cosas muy graves, participó en matar a cristianos, y en la última atalaya hay un artículo muy interesante que con relación a Pablo dice, imaginemos que en el pasado apoyó la ejecución de un matrimonio cristiano y ahora conocía a su hijo. ¿Cómo se habría sentido? Sin duda, pues tendría ese dolor, esa pena, ese sentimiento, pero dice la atalaya que se convenció de que Cristo había muerto por él y que lo que cuenta para Dios es lo que hagamos ahora y en el futuro. Lo del pasado, Jehová ya lo ha perdonado. Muy bien, buen punto. Pues hemos analizado la tercera de las cargas. Culpa, sí, porque si no tenemos culpa, minimizamos los errores y los seguiremos cometiendo. Exceso de culpa es lo que no queremos tener. Pues vistas estas ideas, vivamos pensando en el futuro. Leemos el 18, por favor. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Primero, los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. Pero por muy buena que haya sido nuestra vida, nuestro futuro en el nuevo mundo será mejor. Segundo, puede que otros nos hieran, pero si decidimos perdonar, podremos seguir avanzando. Tercero, el exceso de culpa puede hacer que sirvamos a Jehová sin alegría. Por eso, al igual que Pablo, debemos convencernos de que Jehová nos ha perdonado. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Fundamentalmente tres cosas que podemos desgranar. La primera, hermana Tei, Bea. Pues hemos visto cómo los recuerdos son un regalo de Jehová, pero nada del pasado va a ser tan bueno como lo que nos espera en el futuro. Muy bien, qué animador eso, ¿verdad? Hermana Armas, Ana. Así que aunque el segundo punto es que aunque otros nos hayan herido, podemos decidir perdonar. Y si lo hacemos así, pues podemos seguir avanzando hacia ese nuevo mundo. Muy bien. Y una tercera idea, fresca, porque la acabamos de analizar, hermano Tei, Benjamín.
Sí, hemos visto que aunque la culpa puede ser útil para ayudarnos a corregir errores o tendencias que tengamos, el exceso de culpa sí que puede ser perjudicial y puede hacer que no sirvamos a Jehová con alegría, incluso retenernos de nuestro servicio. Es verdad. Vamos a la ilustración. Son los mismos tres personajes y las tres cuerdas siguen ahí, pero parece que hay otra reflexión, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí ahora? Hermana Judith Sánchez. Pues caras completamente diferentes. Se les ve contentos, alegres y siguiendo adelante. Sí, tener muy presente el futuro que tenemos delante es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, y lo del pasado pues está ahí acompañándonos, pero un poquito más lejos, como se ve que las cuerdas las han soltado, y entonces pueden acercarse más a Jehová y tener esa bonita relación pensando en el futuro que podremos tener bajo su reino. Muy bien. Estaban infelices y parados. Ahora están felices y avanzando. Qué buena lección transmiten. Leemos el párrafo de cierre, por favor. En el nuevo mundo que esperamos, donde disfrutaremos de vida eterna, no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo. La Biblia dice que en ese tiempo las cosas del pasado no serán recordadas. Algunos de nosotros llevamos muchos años sirviendo a Jehová y ya somos muy mayores. Pero imagínese, en el nuevo mundo volveremos a ser jóvenes otra vez. Así pues, estemos decididos a no vivir en el pasado y vivamos el presente pensando en el futuro. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Arenas, por tu excelente lectura. Y pregunta final. ¿Cómo sabemos que en el nuevo mundo no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo del pasado? Hermano Cruz, Manuel. Bueno, el profeta Isaías dijo que las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Así que muy pronto en el futuro disfrutaremos de vida eterna en la tierra, hecha un paraíso, y no nos vendrá ningún mal recuerdo. Y mientras llega ese día, como menciona el párrafo, queremos vivir el presente pensando en el futuro, imaginándonos las cosas tan buenas y maravillosas de las que podremos disfrutar. Muy bien, excelente. Se cita una maravillosa ahí, que está por venir y que queremos mirar mirando hacia el futuro. Hermano Cantero, Fernando. Por ejemplo, que volveremos a ser jóvenes y cualquier achaque que ahora nos haga pensar que servíamos a Jehová mejor antes, siempre ahora sabiendo que Jehová nos va a mejorar, será de sabios mirar hacia el futuro. Desde luego que sí. Pues nos quedan las preguntas de repaso que están justo ahí. Dice, ¿qué nos ayudará a librarnos de estas cargas? Primero, la nostalgia. ¿Cómo librarnos de esta carga pesada? Algún resumen de las ideas interesantes que hemos analizado. Hermano Sánchez, Juan. Pues hemos visto y queremos recordar que esos buenos recuerdos, experiencias vividas son regalos de Jehová, pero no queremos vivir anclados en ese pasado, sino seguir disfrutando de servir a Él, de otras bendiciones como la hermandad y la esperanza del futuro que tenemos. Muy bien, ¿verdad? Y el ejemplo de la hermana Haidt, que bien lo ha enfatizado. ¿Qué nos ayudará a librarnos del resentimiento? Hermana Mendaña, Rebeca. Por ejemplo, recordar el principio de Mateo 6:14, donde Jehová nos pide, ¿no?, que perdonemos las ofensas para que Él nos perdone. Esto nos ayudará a intentar evitar cualquier resentimiento. Muy bien. Hermana Ivaskevich, Michelle. Sí, también hemos analizado otros principios como Hebreos 4:13, que Jehová está al tanto de todo lo que nos pasa, o Isaías 63:9, que sufre al vernos sufrir, pero no solo se limita a esto, sino que nos promete que muy pronto va a reparar cualquier daño que las injusticias nos haya causado. Pensar en todas estas ideas también nos puede ayudar a soltar la carga del resentimiento. Desde luego. ¿Y qué nos ayudará a librarnos del exceso de culpa? Hermana Arenas, Rebeca.
Pues vimos que debemos recordar que Jehová no nos ve nunca como casos perdidos. Analizamos 1 de Juan 3, 19 y 20, que debemos asegurar nuestro corazón, y lo hacemos cuando meditamos en el rescate. Si lo vemos como un regalo personal, eso nos ayudará a convencernos de que Jehová nos ha perdonado. Muy bien. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra preparación y por vuestros comentarios bien meditados que nos han ayudado a analizar el artículo. La reflexión que podemos hacer a tenor del tema: miremos siempre hacia el futuro, no nos anclemos en el pasado. Si no lo vemos de manera apropiada, el pasado puede ser una carga muy pesada. Hemos hablado de 3 cargas que pudieran complicarnos la vida, como son la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. Así haya ocurrido lo que haya ocurrido, y aunque nos parezca que tuvimos cierta razón en algo que ocurrió en el pasado, no nos quedemos esa carga, porque nos inmovilizará en sentido espiritual. Así, buenas ideas en las que meditar para, como muestra la última ilustración, dejar las cuerdas en el suelo y seguir adelante mirando al futuro. Pues qué oportuna información, ¿verdad? En este tiempo en el que estamos viviendo y en el que nos enfrentamos a estas cargas y quizá a otras por el contexto actual. Pues hemos tenido una excelente reunión con un buen discurso y este análisis de la palabra de Dios con la ayuda de la atalaya. Es tiempo de dar gracias a Jehová por ello, y lo vamos a hacer con una canción de alabanza a Él. Es la canción número 142, título de la misma: Aferrémonos a nuestra esperanza, Hebreos 6, 18 y 19. Después el hermano Román Ivaskevich nos representa en oración. Canción 142.